Hola, señores. Eh, son, es de madrugada, es el día martes 22 de noviembre, está empezando el martes. Son las 2:36, 2 de la mañana con 36 minutos. Está empezando en martes y obviamente en Madrid. En otros países todavía no es, en otros países todavía no es martes. En Venezuela todavía no es martes. Y hay 7 grados de temperatura. Más o menos lo lógico para la fecha en la que estamos. Más de un mes y medio de otoño, creo. Vamos hacia los 2 meses de otoño. Ah, no, los cumplimos hoy. Llevamos 2 meses de otoño. Pero digamos que ayer y antier fue cuando cambió el clima y se puso realmente frío de verdad, ¿no? De hecho, yo salí a la calle estos 2 días y con una chaqueta, digamos, para el otoño, pero para un otoño benigno, y no es suficiente. Tengo que sacar los abrigos de invierno ya. Bueno, habría varios videos que quería grabar para Clea Forever, ¿no? La verdad es que no me encuentro muy bien. Estoy triste. Debo decir que estoy triste por muchísimos motivos. Uno de los motivos es la guerra de Ucrania, y no tanto la guerra de Ucrania, sino lo que esa guerra significa para el mundo entero. Y el tratamiento que los medios de comunicación de masas oficiales, le están dando a esa guerra. Esos medios de comunicación ya no informan. Los medios de comunicación mundiales ya no informan. Los medios de comunicación, sobre todo los del primer mundo, la Unión Europea, Europa completa y Estados Unidos, hace mucho, pero ahora es descarado, ¿no? Que dejaron de informar. Son medios de comunicación, e incluyo Televisión Española, France 24 Horas, BBC de Londres, CNN, etc. Esos medios de comunicación son medios de manipulación de la opinión pública. Esos medios de comunicación, vamos a seguir llamándolos así, ¿qué son? Son generadores de opinión pública. Ellos generan la opinión que quieren que las masas tengan. Entonces, ellos están generando una visión sobre la guerra de Ucrania, que es la que quieren que la gente piense. O sea, que es la que quieren que la gente tenga. Entonces, cuando a una persona en la calle, un reportero le pregunta, ¿qué piensa usted de la guerra de Ucrania?, te dice que Putin es un asesino. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que le dicen los medios de comunicación, que repito, no son medios informativos, sino medios para moldear la opinión pública. No quiero decir con esto que Putin sea un santo. Bueno, hace tiempo que no grababa sobre la guerra de Ucrania y hoy quería hablar de varias cosas, pero bueno, empecemos con el video de la guerra, ¿no? Si quieren ver, bueno, ya meses atrás grabé videos sobre la guerra de Ucrania, los pueden volver a ver. Ok, la guerra de Ucrania, no voy a repetir lo que dije en aquellos videos, pero es necesario que lo sepan, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania, resumiendo todos los videos anteriores que hice sobre ella, era una intervención rusa puntual en una zona de Ucrania, específicamente
una zona del este de Ucrania llamado el Donbass. Y era una intervención puntual en el Donbass. Putin no pretendía sino evitar que siguiese un genocidio en la zona del Donbass. Un genocidio perpetrado por Kiev. Cuando digo Kiev, me refiero al gobierno oficial de Ucrania, al de Zelensky. ¿A quiénes estaban matando en el Donbass? Pues a los prorrusos, es decir, a los que preferirían pertenecer a Rusia, y a los descendientes de rusos que luego del cambio de fronteras quedaron atrapados en un país llamado Ucrania, ¿no? Pero tienen sangre rusa casi que el 100% y también, bueno, preferirían ser parte de Rusia. Desde 2014 como mínimo, pero empezó antes, está habiendo ese genocidio. Putin, que es ruso y es el presidente de Rusia, como ustedes podrán comprender, no podía admitir que matasen a los rusos en Ucrania. Y eran muchos. Rusia es un país grande, pero Ucrania también. El Donbass es muy extenso. La única forma de protegerlos es que, como mínimo, Luhansk y Donetsk, esas dos regiones del Donbass, pasaran a formar parte de Rusia. Y consolidar la soberanía rusa en la península de Crimea, que de hecho es rusa. Ahora, solo lo ha reconocido Rusia. Aunque el mundo entero, aunque Naciones Unidas no reconozca que la península de Crimea es rusa, pues es rusa. Tiene policía rusa, militares rusos, bandera rusa. De hecho, es rusa. De hecho, es rusa. Es más, hasta antes de empezar la guerra de Ucrania, se comerciaba con esa zona de Rusia como si fuera Rusia, aunque no esté reconocida por las Naciones Unidas. Además, ¿quiénes son las Naciones Unidas para reconocer o no reconocer? ¿Acaso las Naciones Unidas representan a todos los ciudadanos del mundo? ¿Te representan a ti? No. No representan a nadie. Las Naciones Unidas en algún momento tuvieron una función, que era representar a toda la humanidad. Ya no representan a nadie. Las Naciones Unidas son una cosa que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que desaparecer porque después de la Guerra Fría no tiene sentido. Las Naciones Unidas perviven para darle trabajo muy bien pagado. Y ellos no hacen nada, vamos a estar claros. Para darle trabajo a toda la gente que trabaja para Naciones Unidas, que no es solamente la gente que trabaja en sus instalaciones en Nueva York, sino en el mundo entero. Esa es una de las razones por las que las Naciones Unidas existen. Para mantener en nómina a todo ese montón de vagos y maleantes que fungen como funcionarios de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas representan unos intereses muy particulares que no son los de la mayoría de la humanidad. Por lo tanto, no me representan a mí, ni a ti, ni al otro. Lo que Naciones Unidas diga, yo me lo paso por el orto. O por el ojo del orto, no me acuerdo cómo es que dice en España. Bueno, todos me entendieron por dónde yo me paso lo que las Naciones Unidas digan, ¿no? El Tribunal Internacional de la Haya lo crearon 4 gatos, que no me representan ni a mí, ni a ti, ni al otro. Y dijeron, este es el tribunal para juzgar a cualquier persona del mundo entero. Pero bueno, 4 personas, 4 gatos abren un tribunal en La Haya, Holanda, y deciden que ese es el tribunal más importante del mundo y que a quien ellos les dé la gana lo van a juzgar ahí. O sea, si hay, qué sé yo, si los Estados Unidos capturan a un supuesto genocida en Ruanda,
por nombrar un país. Entonces lo llevan a La Haya porque hay que juzgarlo allí. ¿Y por qué coño? A un supuesto, porque a los Estados Unidos no se le puede creer nada. ¿Por qué a un supuesto genocida de Ruanda, por ejemplo, habría que juzgarlo en el Tribunal de La Haya? ¿Por qué carajo? Quieren juzgar a Maduro en el Tribunal de La Haya. No, señores, no, el Tribunal de La Haya no me representa, yo no lo reconozco, no lo reconozco, y todos deberíamos hacer lo mismo. Cada persona que haya cometido un delito que se juzgue en su país o en el país donde cometió el delito. Nada de un tribunal internacional que va a juzgar a los chinos, a los iraníes, a los venezolanos, a los senegaleses, a los mexicanos. No, 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 no. ¿Quién? O sea, 4 gatos. Así, o sea, 4 gatos deciden que esa es la policía mundial, el maldito Tribunal Internacional de La Haya, que yo no lo reconozco. Y me paso por el orto lo que digan los especialistas en Derecho Internacional, incluyéndote a ti, Angelina, que eres doctora en Derecho Internacional. Qué lástima, porque en el colegio parecías una persona interesante. Decías que querías ser presidenta de Venezuela, menos mal que no... O cambiaste de opinión o no se dio. Bueno, con todos los intentos de suicidio que has tenido. Pero defiendes el Tribunal de La Haya. No vales nada. No vales nada. Eras, como se dice en España, un fantasma. ¿Sabes lo que significa un fantasma en España? Una persona que alguien, vamos a suponer, una persona que todo el mundo cree que es un ingeniero nuclear, que habla 20 idiomas, y un día se descubre que todo es mentira, que es solamente una careta. Eso es un fantasma. Aquí, en España. Bueno, yo he conocido mucha gente en mi vida, y lamentablemente, y bueno, y he contemplado muchos personajes públicos que no conozco personalmente y hay muchos fantasmas. Hay muchos fantasmas. Y voy a decir, o sea, voy a usar la palabra también para las instituciones. ¿Qué es el Tribunal Internacional de La Haya? Es un puto fantasma. Un puto fantasma. Bueno, la guerra de Ucrania con Rusia duraría, si no se metiera el mundo entero, hubiese durado 2 semanas, todo más 2 meses, aunque yo no creo que llegara ni al mes. Pero la Unión Europea, sumando a los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, o sea, toda Europa y Estados Unidos, decidieron que Putin iba a conquistar Ucrania. Putin no iba a conquistar Ucrania como España, por ejemplo, conquistó América. No. Era una intervención. Como las intervenciones que Estados Unidos dice que hace. Estados Unidos violó la soberanía de Pakistán para matar a Bin Laden, que estaba escondido en Pakistán, si es que Bin Laden existió. Porque no tenemos pruebas de que ese señor que ponían ahí en una foto y lo ponían hablando, siempre era la misma foto y el mismo pedacito de video. ¿Quién nos dice que ese señor se llamaba Bin Laden? ¿Y quién nos dice que ese fue el que diseñó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York? ¿Quién nos ha dicho eso? Los medios de comunicación. ¿Y por qué les vamos a creer? Pero el caso es que todo el mundo dice, no, eso no fue una violación de la soberanía de Pakistán. Claro que lo fue. No, ahí estaba escondido Bin Laden. Por eso Estados Unidos entró a matarlo. Bueno, así como Estados Unidos hace intervenciones, otros países también podrían abdicarse, o sea, adjudicarse el derecho a hacerlas. Pues Rusia estaba haciendo una intervención en Ucrania. Pero Estados Unidos y Europa lo han convertido en una guerra horrible. Ahora, el armamento que hay en Ucrania de parte de toda Europa y de todo Estados Unidos y de parte de Australia
y Canadá, y seguramente se me pasa algún país, porque toda Europa y todos Estados Unidos han enviado armamento. También lo ha hecho Australia y Canadá, y seguramente se me pasa algún, o sea, con todo ese armamento, entonces, y además han mandado gente, ¿no? Porque todo ese armamento no lo saben manejar los militares ucranianos. Entonces Ucrania está llena de supuestos militares ucranianos que no son sino mercenarios, o bajo la figura del mercenario. ¿Qué es un mercenario? Para quien no lo sepa, alguien quien mata por dinero. O sea, no le importa, o sea, no está en ningún bando. Un mercenario no está ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania. Él mata, siguiendo las instrucciones de quien le paga. ¿Y quién les está pagando esos mercenarios? Occidente, Europa y Estados Unidos. Entonces matan rusos, o sea, están de parte de parte del ejército de Ucrania, porque es Ucrania, a través de Europa y de Estados Unidos, quien le paga. Ahora, son realmente mercenarios, porque en todas las guerras ha habido mercenarios y son individuos, digamos que no están en ninguna asociación, sino que están viendo a ver dónde hay una guerra para ir de mercenario, vender sus servicios y luchar allí. Ahora, ¿son realmente mercenarios? Bueno, puede que haya uno que otro, pero seguramente son soldados norteamericanos disfrazados de mercenarios, donde se les ha quitado todo rastro que los pueda. Se trata de quitarles toda señal que pueda indicar que son norteamericanos. Son soldados norteamericanos con el uniforme ucraniano y cuando los atrapan vivos, pues dicen yo soy un mercenario, ¿no? Pero bueno, Rusia ha atrapado a soldados, ha atrapado a mercenarios norteamericanos, británicos. ¿Ustedes creen que un gringo se va a ir hasta Ucrania para ser de mercenario? Además que los Estados Unidos, exceptuando a Hemingway, no les veo yo mucho. Bueno, quién sabe. El caso es que no. Los mercenarios serán un porcentaje ínfimo. Esos son soldados de Estados Unidos y a lo mejor hasta de Europa, disfrazados de mercenarios. Y que saben usar ese armamento porque el ejército ucraniano no sabe usarlo. Un armamento nuevo de última generación que les acaba de llegar. Bueno, la cantidad de armamento que hay en Ucrania es tanto, pero tanto, que claro, la guerra se extiende y ahora Rusia ataca para todos lados y Ucrania ya ha logrado que sus misiles lleguen a Rusia porque, bueno, Rusia es mucho más grande que Ucrania, era más poderosa, pero ahora la cantidad de armamento que tiene Ucrania es enorme y a Rusia se le está acabando el armamento. Lo que quieren los Estados Unidos y Europa es que Rusia se quede sin armas y pierda la guerra y se rinda. ¿Por qué a Rusia nadie le está enviando armas? Bueno, dicen que Irán le está enviando unos. Ay, se me olvidó el nombre ahora. Bueno, de esos, unos drones. Está el famoso cuento de los drones iraníes. Pero esos drones iraníes no son gran cosa. A no ser que China decida enviarle armamento a Rusia, si a Rusia se le acaba el armamento convencional, y con convencional quiero decir no atómico, Rusia, porque Putin lo dijo y lo ha dicho muchas veces, si se le acaba el armamento convencional, usará armas nucleares. ¿Qué pretenden los Estados Unidos y Europa? ¿Una guerra nuclear? No quedará nada.
De Europa no quedará nada, ni del Medio Oriente. Las consecuencias llegarían hasta el norte de África y quizás hasta el otro lado del Atlántico, porque vamos a estar claros, si Rusia decide usar armamento nuclear, porque se le acabó el otro, va a mandar misiles nucleares a Estados Unidos. Rusia tiene misiles con alcance suficiente para tocar a los Estados Unidos desde el Pacífico y desde el Atlántico. Entonces, la destrucción no solo será... Y bueno, por supuesto Rusia podrá atacar Europa. ¿Por qué no? Si Europa la está atacando a ella indirectamente. Entonces, Europa afectada, Rusia afectada, Ucrania afectada, Estados Unidos, que no crea que no va a estar afectado. A lo mejor logra crear un hueco donde hoy en día está Rusia. Pero Putin se va a asegurar antes de morir que si lo joden hasta el fin, va a haber un hueco también donde están los Estados Unidos. La radiación nuclear llegará a todo el planeta. O sea, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Yo sé que pretenden cambiar la geopolítica. Yo les digo una cosa. Yo he venido observando a Putin desde que está en el poder, hace más o menos unos 22 años, todo el siglo XXI, ¿no? Bueno, Putin no es hombre que habla por hablar. Ha dicho varias veces que lo están obligando a usar armamento nuclear y que lo usará si es necesario. Putin no habla paja. Dijo que si es necesario lo usará y si se le acaba el armamento convencional, lo usará. Y por supuesto le responderán y será una guerra mundial. Putin no se va a rendir. Putin prefiere morir en la guerra o como sea antes de rendirse. Tampoco se va a suicidar. Putin no es Hitler. Putin ni se rinde ni se suicida. Tendrán que arrasar Rusia para acabar con él. La única forma de que Putin sea atrapado es que lo traicione su propia gente, quienes lo rodean, es decir, los militares rusos. Esperemos que los militares rusos no traicionen a Putin. Pero si empiezan a ver que se van a quedar sin país, uno nunca sabe. La única carta, o sea, la única forma, o sea, podrían traicionar a Putin los militares rusos, no porque piensen que Ucrania es inocente, sino para salvarse ellos. Pero, como no tenemos noticias procedentes de Rusia, no sabemos cómo están las relaciones entre Putin y el alto mando militar ruso, y tampoco sabemos cómo están las opiniones entre la tropa y el alto mando militar ruso. Aunque sí hemos sabido que hay muchos rusos que han escapado de Rusia para no ir a la guerra. La solución sigue siendo la de siempre. Parar la guerra, dejarle a Rusia el estrecho de Crimea, porque es de ella ya de hecho, y aceptar que Rusia es la dueña del Donbass, de Donetsk y de Luhansk. Darle a Putin esas dos provincias y dejarlo con su estrecho de Crimea, que lo tiene ya desde 2014. Y que Zelensky acepte que perdió esos territorios. Y de ninguna manera juzgar a Putin. Esa es la solución. Claro, una solución que se pudo haber hecho en el mismo 2 semanas después de haber empezado la guerra. Deberían haber hecho eso. Cada vez lo empeoran más. Porque empezó en febrero, estamos en noviembre. Cada vez hay más muertos, más mutilados, más heridos, más infraestructura ucraniana
desbaratada. Ucrania se está quedando sin electricidad, sin agua, sin casas, sin puentes, sin carreteras, sin aeropuertos, sin un carajo. Reconstruir Ucrania costará un dineral y la tienen que ayudar porque si no, no se puede reconstruir. La gente se quedó sin casa, no sé cuántos desplazados huyendo por Europa. Y bueno, vuelvo a repetir lo de siempre. Bueno, hoy vi una entrevista en televisión española, que es un asco, y decían que, bueno, encontraron cadáveres de militares rusos en territorio ucraniano ejecutados con un tiro en la cabeza, claro. Ustedes saben que las leyes de la guerra no permiten ejecutar a los rehenes. Los rehenes se usan para intercambiar por rehenes, en este caso ucranianos, ¿no? No se puede ajusticiar a un soldado capturado. Los ajusticiaron, pero antes los torturaron. Los exámenes forenses dicen que todos esos soldados rusos fueron torturados. ¿Y qué dice Televisión Española? Televisión Española dice, no, es Rusia la que ha torturado a muchísimos soldados ucranianos antes de matarlos y la misma Rusia torturó a sus propios soldados y después los ejecutó para culpar a Ucrania. Señores, yo puedo escuchar estupideces por Televisión Española, pero hasta ese punto no. Zelensky es el malo, si lo quieren ver así. Putin es un hombre religioso. ¿Cómo es posible que cuando hay un muerto ucraniano sea Rusia y cuando hay un muerto ruso también sea Rusia? Es decir, que Rusia tortura a los ucranianos y también a los rusos. Y ejecuta a los ucranianos y también a los rusos. Pero es que me voy a creer yo esa vaina. No. Estos medios de comunicación son totalmente inmorales, porque vivimos en un mundo inmoral. Occidente, es decir, Europa más Estados Unidos más América Latina. América Latina yo la considero una especie de Occidente en rebelión. Afortunadamente América Latina no llegó a desarrollarse, entre comillas, como Europa y como Estados Unidos. Afortunadamente, porque todavía América Latina puede construir un Occidente diferente. Porque este Occidente rico que forman Europa, rico entre comillas, porque aquí no todo el mundo es rico, pero eso también lo maquillan. Este Occidente rico entre comillas que forman Europa y Estados Unidos es una basura. En Europa, más del 50% de los ciudadanos toman antidepresivos o algún tipo de medicamento psiquiátrico, incluida yo. Es que todo el mundo, es que las enfermedades psiquiátricas hay una epidemia. No, no es una epidemia. O sí. ¿Pero a qué se deben las enfermedades psiquiátricas? Estados Unidos está en una situación parecida, solo que dice que la cifra es menor. Como un 35% de los norteamericanos toman antidepresivos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el capitalismo extremo no está hecho para el ser humano. Tomamos antidepresivos para soportar un sistema político-económico, sociopolítico-económico, un sistema social, político y económico que nos enferma. Este sistema capitalista actual es un sistema, repito, político, social, económico que nos enferma. Y el mismo sistema inventa un montón de medicamentos psiquiátricos para curarnos. No puede ser que tengamos un sistema político que nos enferme. Ojo, no estoy diciendo que el socialismo al estilo cubano no enferme a la gente. Pero resulta ser que en Cuba no hay tanta depresión. En Cuba hay pobreza, comen poco, pero no hay estos cuadros de
Europa produce una cantidad de bipolares per cápita, o sea, la cantidad de bipolares per cápita que tiene Europa, esquizofrénicos, depresivos, y para usted de contar es enorme. Igual en Estados Unidos. ¿A qué se debe? A el sistema económico, político y social en el que vivimos. El capitalismo nos estrangula. El capitalismo nos obliga a competir con nuestros semejantes, a competir hasta con los amigos y la familia, a competir por todo, por los empleos, por el cupo en las universidades, por la comida. Es que nos matamos unos a los otros. El capitalismo al estilo europeo y norteamericano destruye la posibilidad del amor. Y esto lo dijo una vez Putin y decía la verdad. Destruye la posibilidad del amor y de la amistad. Aquí está todo el mundo compitiendo. Y sin amor y sin amigos, aunque la gente esté casada y tenga hijos. Y a los hijos lo ponen desde pequeños a competir. Tienes que ser el mejor de la clase, tienes que graduarte en el mejor 10% del salón, porque si no, no obtienes beca, porque si no, no tienes un cupo. No ayudes a tu compañero a estudiar física, porque cuando salgas de la universidad tienes que ir a una multinacional a trabajar, que son las que pagan bien. Y tu compañero es tu competidor. Entonces nos han convertido a todos en competidores, en todos los niveles. Dentro de las empresas, en los colegios, en las universidades. Somos consumidores y competidores feroces. No te enseño esto porque a lo mejor si tú sabes lo mismo que yo, la empresa X te contrata a ti y no a mí. Y fui yo quien te enseñé. Qué pendeja soy. Me lo tengo que guardar para mí. Hay un libro de Guattari y de Lux y no, de Luz, no. Bueno, de Guattari, de Deleuze y Guattari, sí, creo que son esos dos filósofos. Guattari estoy segura. Hay un libro difícil de leer para quien no sea filósofo de Deleuze y Guattari que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Bueno, yo cuando lo leí ya sabía lo que el libro iba a decir, porque es obvio. Es obvio que el capitalismo, de la forma como está concebida, no al principio, de la forma como se empezó a concebir a finales del siglo XX, sobre todo las dos últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI, nos enferma. Ahora hay gente que no se enferma. Bueno, si eres rico, cuanto más rico, más bello o bella y más sano seas, te enfermas menos. También competimos por todo. Esto no es vida. Esto es una mierda. Y habrá más videos donde yo analice eso, ¿no? Entonces, ¿qué pretenden Estados Unidos y la Unión Europea? Europa, perdón, porque Gran Bretaña, perdón, el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, realmente es toda Europa, y la Unión Europea más los que no pertenecen a la Unión Europea también. ¿Qué pretenden? Bueno, quieren quitarle cualquier tipo de poder a Rusia, quieren convertirla en la nada, porque Rusia, a pesar de todo, y a pesar de los problemas que hay, le hacen mucha propaganda a Estados Unidos y Europa a lo homófobo que es Putin. Pero señores, hay homofobia también en Europa y en Estados Unidos. Que nos podamos casar no significa nada. El que odia a los maricos y a las lesbianas nos sigue odiando
aunque las leyes supuestamente nos protejan, que no nos protegen una mierda. Por lo menos Putin es sincero, él dice a mí, yo no tengo nada en contra de que existan, pero en mi país no se pueden casar y no quiero la marcha gay esa. Pero matarlos no los mata. Ahora, Europa y Estados Unidos quieren ganarse a los homosexuales para ellos y dicen, no, Rusia es terrible con los homosexuales, los mata. No los mata. Y que les prohíba hacer el desfile, bueno, igual lo hacen, porque ustedes lo ven, todos los años lo hacen. ¿Y un desfile qué significa? Nada. Yo nunca voy a esos desfiles. Además, son de mal gusto. Son de mal gusto. Yo no me identifico con esa gente que va a esos desfiles. Bueno, Rusia tiene algunos valores, de esos antiguos valores que deberíamos recobrar, como el valor de la amistad, el valor de la lealtad, que Europa ha perdido y Estados Unidos ni se diga. Yo creo que Estados Unidos nunca los tuvo. Estados Unidos nació así, como la puta mierda que soy. Así nació. Ya les grabaré un video de cómo nació ese país endemoniado. Y bueno, quieren reducir el poder de Rusia. Marine Le Pen, la líder de lo que llaman la ultraderecha francesa, había propuesto que Europa tuviera una alianza con Rusia porque están pegados. O sea, ¿qué hace Europa con una alianza con Estados Unidos que está del otro lado del Atlántico? Y jodiendo a Rusia que lo tenemos al lado. Si es la misma sangre. Es la misma sangre, es la misma literatura, es la misma música, es la misma cultura en mayúsculas. Rusia y Europa son idénticas. Los que no somos idénticos son los gringos y los europeos, no. Y realmente, para los que ven en América Latina un fracaso terrible, es la primera vez que me doy cuenta que Carlos Rangel no tenía razón. Yo que tengo décadas diciendo que tenía razón, no tenía razón. La razón la tenía Chávez. Quizás lo que hizo mal Chávez fue la forma en la que lo hizo. Pero América Latina todavía se puede salvar si es que no hay una guerra nuclear donde no quedará nada. América Latina todavía se puede salvar y construir un sistema económico, político y social diferente al de Europa y al de Estados Unidos. Porque yo he vivido 2/3 partes de mi vida en Venezuela, 44 años. Y medio, y en Venezuela la mitad de la población no necesita antidepresivos. Ni el 10%, ni el 5%. Aquí sí. Entonces, que América Latina no se desarrolló y fracasó, bueno, eso es relativo, ¿no? A lo mejor sí es verdad que Estados Unidos y Europa le están haciendo daño y le han hecho daño siempre a América Latina. En América Latina hay menos enfermedades psiquiátricas, pero inmensamente menor el número de enfermos. Porque, aunque en ciertos sectores hay una competencia bárbara, en el caso venezolano, en la clase media, que es muy reducida, otros sectores no están contaminados por ese capitalismo extremo, ¿no? Y no enferman de la mente. De hecho, yo competí toda la vida, porque eso es lo que me enseñaron desde que nací. Era la mejor alumna del colegio, de la clase, en el colegio. Una alumna excelente en la Simón Bolívar, en el IESA, competí por primeros puestos de promoción, por trabajar en multinacionales. ¿Y cómo terminé? Tomando antidepresivos. Tomando antidepresivos y me autodestruí. Porque yo pensaba
que si no lograba ciertas cosas yo era mala persona. O sea, yo pensaba que tenía que ser la mejor, si no, o una de las mejores. Si no, yo tenía un fallo, lo estaba haciendo mal, porque eso es lo que el sistema me inculcó y lo que me inculcaron en mi casa. Si yo no me destaco como estudiante, tengo un problema, lo estoy haciendo mal. Y no puedo hacer las cosas mal porque no es digno. Entonces, de alguna manera te lo meten en la cabeza. Competí en el colegio, en la universidad, en el posgrado, en las empresas, ¿no? Y un buen día dejé de competir. Pero ya estaba atiborrada de antidepresivos. ¿Y qué dijo la gente? Esa inmensa cantidad de amigos que yo tenía, amigos entre comillas. ¿Qué dijeron? Concha se volvió loca. ¿Qué dirán, qué dicen ahora? Bueno, porque alguno que otro ha pasado por aquí. Ha viajado y ha pasado por aquí. Miren cómo terminó la pobre Concha. Viviendo en un piso de 30 metros cuadrados, en un barrio de negros, en Madrid y con 2 gatas. Y no tiene dinero, no tiene casa propia, no tiene carro, no tiene nada. Eso es lo que dicen cuando tú no cumples las expectativas del capitalismo. Que América Latina fracasó, no estoy tan segura. Primera vez que me doy cuenta que no. Porque este sistema, el de Estados Unidos y el de Europa, es un sistema que está contra el ser humano. No puede ser que vivamos dentro de un sistema político, social, económico o económico, político, social que esté en contra de quienes vamos a vivir bajo ese sistema, porque lo hemos creado nosotros. ¿Cómo vamos a crear un sistema antihumano? Señores, el capitalismo no tiene mucho tiempo. El capitalismo nació en el siglo XIX, concretamente con la Segunda Revolución Industrial y en Inglaterra. 19 siglos después de Cristo y como 17 antes de Cristo dan casi 40 siglos. Casi 40 siglos, casi 40.000 años sin capitalismo. Y ahora nos dicen que sin capitalismo el mundo se acaba. Pero si vivimos 40.000 años sin capitalismo, apenas llevamos 200 con capitalismo, todo más 300. Y con este capitalismo fuerte, loco y desmedido, unido al capitalismo financiero, llevamos unos 50 años todo más. Antes vivíamos de todos modos. Entonces hay una equivocación en el régimen económico, político, social. Hay una equivocación, y cualquiera que la diga, y Putin lo ha dicho, Putin no es comunista, pero no comulga con un sistema como este. Entonces hay una equivocación, porque Putin ha dicho muchas veces antes de la guerra, yo creo que deberíamos comerciar nosotros los rusos con Europa como amigos, sanamente. ¿Y qué ha dicho Europa? Putin nos quiere invadir. Los medios de comunicación se encargan de tergiversar las palabras de Putin. Es más, las traducen bien. Tú escuchabas a Putin diciendo, yo creo que esta situación como que de guerra económica entre Estados Unidos, entre Europa y Rusia es absurda. Yo necesito Europa, Europa nos necesita a nosotros. Yo creo que podemos comerciar como amigos de forma sana, no enferma, ¿no? ¿Nos amenazó a Europa? No. ¿Y qué dijo Europa cuando Putin decía esas cosas? Putin nos quiere conquistar. Putin quiere invadir Europa y convertirla en parte de Rusia. No, eso no fue lo que Putin dijo. Putin tiene alma todavía. Por supuesto que no es un santo. Por supuesto que hay muchos... Ahora, ojo, los soldados hacen lo que les da la gana cuando están en una situación de estrés.
Puede que Putin no quiera que los soldados violen a una ucraniana, por ejemplo, pero no lo puede evitar. Él está en Moscú. Esas órdenes no las da. Pero los soldados, y sobre todo la tropa, es la gente más salvaje del mundo. Cuando se encuentran en una ciudad a la que acaban de tomar y les da la gana acaban de tomar, quiero decir, de conquistar, y necesitan una mujer, agarran una pobre ucraniana y la violan, pero esas no son órdenes de Putin. Esa es la condición humana, que es terrible y que en un soldado es horripilante. Un soldado en una guerra viola siempre. Está estudiado por estadísticas. Hasta el mejor de los hombres, hasta el más santo, en medio de una guerra y bajo tensión, conquista una ciudad y viola. Y mata. Puede que haya atrapado a un enemigo y decida, está harto, está cansado, tuvo miedo, está enfermo, porque esa gente, un soldado en una guerra se convierte en un enfermo. Está enfermo, capturó a un oponente, tiene una pistola en la mano, se está volviendo loco porque la guerra no es, el Estado no debería ser así, no debería haber guerra, y entonces dice, me lo voy a cargar. Lo atrapé, pero no me da la gana. Voy a meterle 4 tiros y voy a decir que se quiso escapar. Pum, pum, pum. Y ahora violo a esa vieja que está ahí. La responsabilidad de todo esto es de Estados Unidos y de Europa. Y nuevamente digo lo de siempre, ¿no? Que Europa se haya convertido en el perrito faldero de Estados Unidos es lamentable. Es triste y es verdaderamente patético. Pero quiero seguir en este punto. Hoy escuché a otro imbécil, no sé si era un presidente europeo, un miembro de la Unión Europea, o qué digo, un miembro del gobierno europeo, de Bruselas, no sé. El tipo dijo, los ucranianos están dando la vida en esta guerra, porque nosotros, Europa y el resto del mundo, bueno, estamos pagando también las consecuencias de la guerra, pero en dinero. Nosotros perdemos dinero, pero son los ucranianos los que pierden la vida, que es peor. Ah, bueno, ese señor nació rico. Nosotros perdemos dinero. Nada más, dijo. Y este señor, que tiene un cargo tan alto en la Unión Europea, no sabe que con el dinero se paga la electricidad y la comida. Perdemos dinero solamente. La inflación y el alto costo de la energía en este invierno va a matar a más europeos que nunca. Porque todos los inviernos mueren europeos porque es mentira que en Europa no haya pobres. Y la pobreza energética, como se le llama en Europa, es enorme. Ni se les ocurra pensar que la mitad de Europa, por ejemplo, puede pagar la calefacción. Eso no llega al 50%. Si lo creen, los han engañado. Y como yo sé que esto lo ven en Latinoamérica, quiero aclarar los engaños. En Europa, más de la mitad de las personas, más del 50% de la población, no puede pagar la calefacción. Pero este invierno, menos gente la podrá pagar. Más gente morirá de frío. Pero el señor alto cargo de la Unión Europea ha dicho que solo perdemos dinero. No, si nos morimos de frío, nos morimos, ¿no? Es decir, nosotros también vamos a poner muertos, no solo Ucrania. El frío mata. La falta de comida mata. Quizás Europa no muera de hambre, pero nosotros teníamos un corredor con el que se le enviaba comida a África por toneladas y toneladas y toneladas. Porque África es el continente más pobre del mundo. Y Europa produce mucha comida que se tira, que no se vende, ¿no? Hay un corredor que va desde Rusia, Ucrania, va hacia el África y por allí le mandamos todo lo que nos sobra, cosa que sabe poca gente. Ese corredor
lo he visto en las noticias, no en las españolas, que no dan ninguna noticia interesante. No sé si fue en Euronews o Deutsche Welle, que es la televisión pública alemana. Ese corredor, por culpa de la guerra, está interrumpido. Y no está llegando comida al África. Y los africanos no mueren de frío, mueren de hambre. Pero este alto cargo de la Unión Europea es tan inteligente que dice que solo estamos perdiendo dinero. Debería decir no dinero, sino capacidad, poder adquisitivo. Realmente en términos técnicos lo que estamos perdiendo es poder adquisitivo. Esto lleva a que Europa no pueda pagar calefacción y muera la gente de frío. Ponemos muertos. La comida no está llegando al África, en África ya muere muchísima gente de hambre, millones de personas, ahora serán más. O sea que este señor, alto cargo de la Unión Europea, dice que Ucrania pone muertos. O sea, Ucrania pierde vidas, pero nosotros solo perdemos dinero. No, nosotros también perdemos vidas por frío y por hambre, y por estrés, y por miedo. Hay gente que vive aterrorizada de que la guerra se extienda por Europa. Hay una amenaza nuclear. ¿Qué cree? ¿Que estamos felices? ¿Qué cree? ¿Que no estamos preocupadísimos por la amenaza nuclear? A mí lo que me preocupa de una amenaza nuclear es que no morir en el instante, porque en un ataque nuclear la suerte es morir instantáneamente. Si quedas vivo, preferirías no haber nacido. Entonces, la situación no es baladí. La situación es gravísima. Y en el mundo va a haber una revolución tarde o temprano. En los países del primer mundo. Va a empezar en Europa porque Estados Unidos está blindado contra las revoluciones. En Europa va a haber una revolución, de eso estoy segura, en contra de este régimen capitalista de mierda. Tiene que haberla. Tiene que haberla. Esto no puede seguir así. Y la Unión Europea es un proyecto fallido que se fue a la mierda. En Europa tiene que haber una revolución. Este sistema no sirve, nos enferma y después nos venden las pastillitas carísimas. No puede ser que no haya camaradería, que no haya lealtad, que no haya amistad, que no haya amor, que todo se trance en cuestiones financieras. Todas las relaciones las han convertido en una basura financiera. Hasta en padres e hijos, peleándose por las herencias, medio matándose, ¿no? No, señores, el mundo ha tenido 40.000 años. El ser humano lleva 40.000 años. Estuvo 40.000 años sin capitalismo. ¿Qué me van a decir? Que los últimos 100 años o menos, donde el capitalismo se ha convertido en una desgracia, que no podemos vivir sin capitalismo. Sí podemos. Lo hicimos durante 40.000 años. Ahora, ¿estoy diciendo yo que quiero socialismo en lugar de capitalismo? ¿He dicho yo eso en este video? No, pero van a decir que lo dije. Yo no estoy hablando de socialismo, yo estoy diciendo que el capitalismo no sirve. Porque el régimen que tenemos que crear es para estar bien nosotros. O sea, los seres humanos tenemos que crear un régimen para que nosotros estemos bien, no para que nos enfermemos de enfermedades creadas por el capitalismo. Yo cuando llegué a España hace ya casi 18 años me quedé loca de la cantidad de bipolares, esquizofrénicos, psicóticos, depresivos que había. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Es en toda Europa. Las multinacionales, y no voy a hablar de mi paso por ellas, me enferman. Y el capitalismo enferman. Y multinacionales y capitalismo son la misma cosa. Eso es todo por hoy. Me estoy quedando sin voz porque no traje la botellita de agua. La tengo en la nevera. Que tengan un feliz, lo que sea, un feliz martes. Y aquí en Madrid son las 3:30 de la madrugada del martes 22 de noviembre. En Venezuela, mi país natal, todavía es lunes.
Lamento no tener buenas noticias, pero piénsenlo. Lo que quiero dejar en este video es lo siguiente. Juventud, gente joven, adolescentes, adultos súper jóvenes, construyan un mundo diferente. Manden este sistema económico, político, social a la mierda. Auf Wiedersehen.